Voy a realizar una lectura hermosísima de Marga Sánchez y su libro sobre las mujeres en la prehistoria, que ya lo vamos a presentar. Pero escuchen qué hermoso cómo escribe Marga. En el relato que se ha construido en las sociedades prehistóricas, las mujeres han ocupado un lugar secundario que la ciencia no se ha preocupado por entender y explicar en profundidad hasta ahora, cuando el feminismo reivindica el papel fundamental de las mujeres en la historia. El inicio de la arqueología en el siglo XIX, como disciplina científica, marcó la visión de que se tenía de las mujeres y cómo esta sirvió para justificar las desigualdades. Esto ya lo sabemos, es algo impresionante. Necesitamos romper mitos, reflexionar sobre el origen de la desigualdad y destapar la construcción esencial de nuestras antepasadas más lejanas. Quizás te hayan contado que hace mucho, mucho tiempo en la prehistoria todo estaba dominado por el hombre, que ellos fueron los únicos responsables de las pinturas rupestres, los que curaban y los que guerreaban. Pero eso no es así, porque en la prehistoria también hubo mujeres, niños y niñas. Guerreros, cazadores, curanderas, recolectoras, tejedoras. Y los niños fueron eso, niños, y como tales fueron amados y cuidados. Esto es algo espectacular porque nos cambia radicalmente la visión que nosotros tenemos de la prehistoria y de la posición de la mujer en esa época, que se supone, según los arqueólogos de antes, era un espacio dominado por los hombres y su fuerza física. Sin embargo, hoy vamos a conversar sobre otra visión de la mujer en la prehistoria y mucho después también, y por supuesto cómo eso nos cambia a nosotras hoy en día nuestra perspectiva de ser mujer, más allá del patriarcado y del feminismo, el simple hecho de ser mujer. Bienvenida, Marga, a Las Malcontadas, desafiando la historia mal contada de la mujer. Estamos aquí hoy contigo fascinadas, yo estoy fascinada con tu libro, enamorada 100%, pero sin ningún tipo de duda. Y yo tengo un grupo de lectura que manejo por el grupo WhatsApp y va a ser mi lectura del mes que viene, tu libro. Porque sobre todo el de los cuentos, ay, el de los cuentos, por favor, yo quedé enamorada de todos los cuentos. Y si tú me dijeras, Tere, elige uno, bueno, tuve que elegir a dedo uno de ellos para leerlo contigo hoy. Pero todos son maravillosos. Las ilustraciones, el vocabulario que utilizas, la manera en que haces cercana cada una de esas investigaciones que requieren de tanta profundidad, pero que para nosotras, las mujeres comunes y cotidianas, pues a través de tu libro se nos hace aquí, cerca, íntimo. Gracias por haber escrito estas maravillas y por todo lo que vas a seguir escribiendo. Muchísimas gracias a vosotras. Estoy feliz de estar en Las Malcontadas, porque es verdad que hemos sido muy mal contadas y hay que ponerle Sí. remedio. Así que feliz de estar aquí, feliz de compartir este rato y de hablar de las mujeres, en fin, de nosotras en cualquier momento del pasado. Así es, Marga. Y tenemos hoy esta conversación sobre las mujeres en el pasado, esas ancestras o antepasadas nuestras que en las investigaciones que hemos hecho de cuando Dios era mujer, el cáliz y la espada y muchas otras escritoras y escritores que han hecho maravillas con sus enseñanzas, nos han guiado a comprender que había mujeres que eran muy fuertes físicamente, había mujeres que eran muy ágiles y por ende inclusive hoy en día, siempre lo ha habido, eran mujeres guerreras o cazadoras, mujeres que se ocupaban de muchas actividades junto con los hombres. No había una diferencia entre porque tú eres mujer, tú no haces esto, sino qué hace tu cuerpo, de qué es capaz hacer tu cuerpo, ¿cierto? Sí. Tenemos que tener en cuenta que el discurso que hoy conocemos de las sociedades de la prehistoria, ese relato, es un relato que se hace, que se empieza a hacer en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que es cuando la arqueología se configura como una disciplina científica. Es decir,
que genera conocimiento, que crea conocimiento y que los demás, el resto de la gente se tiene que creer, porque está hecho desde la ciencia. Entonces, en ese momento, imagínate, las mujeres ni siquiera pueden votar. Es que, ¿qué importancia social, política, económica van a tener? Por tanto, no se las incluye en ese relato que hacen de las sociedades del pasado. No se las incluye no porque no sepan que estamos ahí, por supuesto que estamos, sino porque se considera que esas cosas que son propias de nosotras, el cuidado, la socialización, la crianza, la alimentación, no tienen relevancia social. Y como no tienen relevancia social, no hace falta ni que las expliquemos históricamente, ni hace falta que estén en los museos, ni hace falta que estén en los libros de historia, porque, bueno, no tienen importancia, ¿no? Sin embargo, Marga, sin embargo, no solamente se desvirtúa el cuidado de la vida en esta era tan larga del patriarcado, pero en la prehistoria el cuidado de la vida era algo sagrado, porque el ser humano dependía de que esos niños, esos adolescentes, las mujeres mantuviesen la vida viva, es decir, curar, claro, alimentar, sobrevivir a situaciones difíciles era sagrado y la mujer era parte fundamental de la existencia. Fíjate, en el pasado, en la prehistoria y en el presente. Es decir, la crianza, la socialización, el aprendizaje, los temas relacionados con la salud y con la enfermedad, con el tratamiento de la enfermedad, la alimentación, todo eso son la base de lo que nos hace estar vivos. Es que si no hacemos, claro, eso, hay sociedades en la actualidad en el mundo que viven sin practicar agricultura y son sociedades perfectas, o sea, no son sociedades que estén esperando a aprender a ver lo que es la agricultura, ¿vale? Son sociedades perfectas, completas y complejas, sin ningún tipo de problema. Pero lo que no puede dejar de hacer ninguna sociedad, ni en el pasado ni en el presente, es cuidar. Porque otra cosa es cómo nos hemos apañado, cómo ahora nos distribuimos para cuidarnos los unos a los otros, pero el cuidado es fundamental. Entonces, el problema es una cuestión de valoración y además las fuentes etnográficas, históricas y arqueológicas se inclinan a decir que hemos sido nosotras las que hemos ejercido ese cuidado. A mí no me duele en prenda en decir que las mujeres hemos cuidado. Claro que sí, es que además seguimos haciéndolo, seguimos con la mayor parte de la carga de trabajo, de ese trabajo que hemos denominado doméstico, la seguimos llevando nosotras. El problema no es el valor de esa actividad o el valor que tiene esa actividad, sino el valor que se le ha dado socialmente y que se le sigue dando, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, sí. Por supuesto, y tener en cuenta que la mujer no solamente está ahí para cuidar, hay mujeres que son mucho más felices y útiles a la vida utilizando otras cualidades que dependen mucho de su intelecto, de su cuerpo, de su inteligencia emocional. Es decir, la libertad de movernos hacia un área o hacia la otra es gran parte de las ganancias que hoy en día tenemos en todo pues, nueva era donde el feminismo ha sembrado mucho bien, pero también ha sembrado, pues, historias que no son tan beneficiosas, como por ejemplo, hay agrupaciones feministas que están totalmente en contra del cuidado del hogar y de los hijos y del matrimonio o la familia o la pareja. Y pues como tú bien lo acabas de decir, cuidar es tanto para los hombres como para las mujeres algo que es invaluable. Cuidar es sagrado. Sí, pero fíjate, aquí hay como dos cosas, ¿no? En primer lugar, es que claro, como se nos lleva diciendo tanto tiempo que lo único que somos capaces de hacer es eso, y los claro, modelos de éxito son modelos masculinos, porque son los modelos que triunfan. Nosotras siempre hemos visto modelos masculinos en el trabajo, en la ciencia, en la economía, son todos hombres. Entonces, no hemos pensado que ese no es nuestro sitio y que para hacer eso tendríamos que desvincularnos de lo doméstico y del cuidado, ¿vale? Ese es el problema, porque te dicen, no, tú es que no sirves a esta sociedad porque lo único que haces es cuidar. Es un problema grave cuando toda una mujer le está diciendo esto, ¿no? Y nos hemos metido en esa vorágine de querer hacerlo todo, ¿no? Nosotras no tenemos doble jornada, tenemos triple jornada, porque queremos atender al trabajo fuera de casa, al trabajo dentro de casa, que también es trabajo, y queremos acudir a todo, ¿no? Entonces, es verdad que en algunos momentos el feminismo se ha planteado temas como la maternidad como un hándicap o un problema, pero ha sido por eso, porque nos han dicho, no, tú es que no puedes trabajar en la calle porque tú lo que tienes que hacer es madre. Entonces provoca esas reacciones que yo creo que el feminismo también está volviendo a acompasar y a decir, no, perdona, yo puedo ser madre y tengo derecho a salir a trabajar y a que tú
me proporcione las facilidades para que yo lo haga, tú como sociedad, ¿no? Hablando en general. Claro. Un modelo laboral, sí, crear un modelo laboral que se ajuste a las nuevas realidades de valores. Es decir, que no seguir con el patrón del hombre, excepto los que quieran, lo que hasta ahora ha sido bien para ellos, bueno, pero que funcione, pero hay otras maneras hoy en día de trabajar y de lograr tener éxito. Y de hecho, muchas mujeres lo estamos demostrando, que somos madres, que hemos criado niños pequeños trabajando, los llevamos con nosotras, tenemos ciertos tipos de trabajos que permiten que uno, en mi caso, yo andaba conmigo para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía mi trabajo, era campamentos vacacionales, los fines de semana y las vacaciones. Entonces mi hijo estaba conmigo y los días de semana pues yo estaba en otras cosas que tenían que ver más con la oficina de ese campamento. Entonces hay mucha variedad y oportunidades. Pero algo hermoso de tu trabajo, así como el de muchas otras arqueólogas y arqueólogos, antropólogos, científicos de diferentes ramas, es que están demostrando que cuando, por ejemplo, encontraban un esqueleto de hace 5.200 años, con una lanza, con un escudo o algo, automáticamente decían que era un hombre, guerrero o cazador, un líder, un rey, un soberano. No se les ocurría que podía ser una mujer. Hoy en día, gracias a la ciencia, se puede demostrar que muchos de esos huesos eran de mujeres. Mujeres líderes, mujeres soberanas, mujeres que eran jerarcas, mujeres que cazaban, mujeres que morían también pues por diferentes enfermedades. Pero hay algo hermoso de los escritos, y es que, y lo leí en uno de tus cuentos, se descubre el cuerpo de una niña que cerebralmente se demostraba que ella estaba limitada y tenía pues una afección que hoy por hoy pues tiene cura, pero en la prehistoria no. Pero esta niña y su espacio donde se encuentra se demuestra que fue cuidada. Entonces para mí fue maravilloso descubrir que también el mito de que los seres humanos mataban a los niños incapacitados o más o menos incapacitados tampoco es verdad en todas las comunidades, y que sí existieron comunidades que posiblemente cuidaron a los niños con síndrome de Down o a niños con cierto nivel de deficiencia física, y salían adelante con ellos, cuidaban a los viejitos. Entonces es hermoso descubrir que hay otra historia y me encanta. Sí, porque además, mira, en los temas de evolución humana, porque además el ejemplo que menciona es el de una niña de hace unos 400.000 años, fíjate la cantidad de años que hace, 400.000 años en los yacimientos de Atapuerca, aquí en Burgos, en España. Entonces, una niña que tiene una craneosinostosis, es decir, que tú sabes que cuando nacemos, el cráneo no está completamente cerrado porque lo que nos tiene que crecer durante el primer año de vida es el cerebro. Entonces tenemos, exactamente, entonces tenemos, no está fusionado. En el caso de esta niña, por una enfermedad sí que tenía fusionado y no podía crecer el cerebro porque se le quedaba como pequeño, ¿no? Eso hoy en día es una enfermedad que tiene cura perfectamente, o sea, no hay ningún problema, pero claro, hace 400.000 años no. Y esa niña, a la que llaman Benjamina, que significa la más querida, lo sobrevivió hasta los 10 años, y tuvo que tener ayuda para sobrevivir, pero no se la descartó, sino que al contrario se la apoyó y claro, vivió hasta que su propia enfermedad ya no le permitió seguir existiendo, pero durante los 10 primeros años de vida fue una niña cuidada, alimentada, curada, probablemente intervendría con los demás niños y niñas ¿no? del grupo. Pero claro, fíjate, nos han vendido durante mucho tiempo el tema de que la evolución humana es la ley del más fuerte, ¿no? Que solo sobreviven los más fuertes. Y eso no es cierto, porque si solo hubieran sobrevivido los más fuertes, hay mucha gente que no estaríamos aquí, ¿vale? Y de hecho, claro, es así. Entonces ahora lo que decimos, fíjate, lo que dice la propia gente que se dedica a evolución humana es, lo que nos hace humanos es cuidar. Lo que nos hizo humanos en un principio fue curar, fue cuidar. Así es. La palabra curar es básica. Y yo digo que si la ley del más fuerte existe, también está la ley del más fuerte emocionalmente, la ley del más fuerte mentalmente, la ley del más fuerte en estrategias. O sea, hay muchas formas de la ley del más fuerte. Pero algo también hermoso es que cuando vemos
la historia de la prehistoria, y sobre todo en las mujeres, es que, claro, los hombres y las mujeres más fuertes y ágiles salían a cazar, y no todos los hombres y las mujeres que estaban en condiciones para ir a cazar, sea por rapidez, agilidad o por fuerza física o por una capacidad de visión de orden de cómo manejar esa cacería. Pero esos hombres se iban semanas, posiblemente hasta meses, porque además después tenían que traer la caza, lo que cazaron para la comunidad. Imagínense lo que es traer un mamut. Eso no es que salí y lo casé, no, tenían que traerlo. Eso significa una experiencia laboriosa muy grande para hombres y mujeres. Pero en la comunidad, ¿quiénes quedaban? Quedaban los más jóvenes, los niños, los más viejitos y las mujeres que eran expertas cazando animales pequeños, sembrando, cuidando la tierra, descubren la cría, lo que significa criar animales para el invierno, para los momentos difíciles o simplemente para perpetuar la comida. Entonces, la mujer siempre ha cazado, que case grande, que case pequeño, es parte de proveer. Y eso también cambia el sentido de nosotras las mujeres, que también podemos ser proveedoras. Sí, porque además, mira, siempre ¿no? Se ha apostado, se ha hecho resaltar como esa caza mayor, ¿no? Esa caza de mamut, por ejemplo, ¿no? Mamut cazarían poco, simplemente porque te voy a decir por qué, porque no puedes conservar la carne de un mamut. Claro, Porque se te demasiado. pudre, no hay, Claro. no hay frigoríficos, no hay forma de conservar la carne. Entonces, lo que se cazaba sobre todo era caza menor. Y además, las investigaciones en sociedades que en la actualidad siguen teniendo formas de vida cazadora-recolectora o recolectora-cazadora, lo que te indica es que las mujeres efectivamente están participando en la caza y además tienen una más amplia gama de instrumentos para la caza, porque no solo cazan con arco y flecha, no solo cazan con jabalinas, sino que además utilizan cosas como las ondas y las trampas, que también son cazar. Y entonces tú necesitas cazar lo que vas a consumir, exactamente, las redes. Y las redes, ¿sí? Entonces, tú necesitas cazar, obtener alimentos de lo que vas a consumir, porque durante mucho tiempo las sociedades humanas no han sido capaces de conservar el alimento. Por tanto, no hacen un esfuerzo tan grande en cazar un animal grandísimo que luego no vas a poder aprovechar. Lo que sí hacen, y por ejemplo eso lo vemos mucho con los mamuts, es que son carroñeros, es decir, que cuando un mamut muere, porque muere en la orilla de un lago, porque otros animales lo atacan, entonces sí que se aprovechan esos recursos. Claro, Pero claro. se aprovechan, pero no se cazan mamuts en ese sentido, ¿no? Que eso ha sido también un mito, bueno, que ha reforzado ese mito del hombre cazador, el hombre que provee. Ese es un mito hollywoodense, del Hollywood, que les encanta poner ese animal grande y entonces los hombres más fuertes, y salen a cazar y las mujeres quedan relegadas en su feminidad y delicadeza. Digo que también es válida la feminidad y la delicadeza, pero no todas eran así. Y tienes también un trabajo muy hermoso con el cuerpo, pero quiero leer uno de los cuentos. Ajá. Hola. Hola, Frida. Hola, Marga, que te estoy escuchando fascinada y me pregunto en todo esto que estás diciendo, cuando tú empiezas a descubrir todo esto con todos estos mitos, ¿cómo lo contrastas? O sea, ¿cómo fue aquello de ir descubriendo esto ya teniendo como establecido a ese cazador de mamuts, a encontrar esta realidad que contrasta completamente los arquetipos que teníamos? Porque mira, muchos de esos arquetipos no tienen ninguna ciencia detrás. O sea, cuando tú dices solo los hombres cazan en la prehistoria, ahí no tienes ningún conocimiento científico que te asegure que eso es verdad. Hemos construido estereotipos y mitos, pero no hay. De hecho, lo que te dice la arqueología, cuando tú te vas al campo y excavas yacimientos y excavas sepulturas, lo que te dice la arqueología es que hay mujeres que cazan, no que no cacen. ¿Vale? Entonces, todo eso se construye a través de mitos. ¿Qué interesa? Lo he dicho antes, ¿no? A finales del 19, las mujeres no están en el relato histórico porque se entiende que lo único que hacen es estar en lo doméstico, en la domesticidad, ¿no? Y se nos saca de esas otras actividades que se consideran
las valiosas para el desarrollo social, ¿no? La caza, el arte rupestre, las cuestiones relacionadas con el uso de la violencia, el conflicto, la guerra, la jerarquización, el poder. Entonces, eso es lo que dicen, esto es lo importante y esto solo lo hacen los hombres. Pero cuando dicen eso, no tienen conocimiento científico detrás que asegure lo que están diciendo, ¿vale? Porque de Claro, hecho, claro. cuando hemos empezado a tener ese conocimiento arqueológico y ese conocimiento científico, lo que sabemos es que las mujeres cazan, que las mujeres pintan, que las mujeres guerrean. O sea, que es que no es que haya, no ha habido que demostrar, o sea, no ha sido difícil romper con esos estereotipos porque no había conocimiento científico detrás de esas afirmaciones. Claro, había creencias estereotipadas, no conocimiento científico, y eso es lo que hay que diferenciar. Claro, ya eso voy yo, porque cuando eso lo entiendes tú, pero el común de la gente, ¿cómo lo lee? ¿Cómo, Sí. cómo siente que me estés diciendo ahora, no, no son mamuts y no son los hombres Sí. los que cazan? O sea, me Sí. refiero con los que nos están oyendo en este momento. Sí, pues mira, es verdad que sorprende. A mí una de las cosas más bonitas que me pasó con el primero de los libros, con Prehistorias de Mujeres, es que mucha gente me decía, me ha explotado la cabeza. O sea, no me imaginaba que esto que me estás contando fuera así, ¿no? Porque es verdad que, ¿sabes también una cosa que tenemos? Que es que sobre prehistoria la gente sabe muy poco realmente. ¿Por qué? Porque damos muy poquito en clase, en primaria, en secundaria, damos muy poquito, damos unos temas para un periodo histórico que es muy largo y que pasa en todas partes del mundo, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos muy poco y el conocimiento que tenemos de prehistoria lo tenemos a través de el cine, los dibujos animados, algún documental, alguna cosa que es que es el reforzar el mito, esa idea, ¿no? Entonces, claro, Estereotipo. cuando a la gente tú le cuentas y le das las pruebas arqueológicas, las pruebas científicas de que las mujeres están cazando, de que esto que te han contado no es así, de que detrás de esta afirmación bueno, pues mucha gente te dice, es que me ha explotado la cabeza. O sea, yo no sabía que esto era como lo estás contando. Ustedes lo reciben muy bien porque es verdad que, ¿qué pasa con eso, con esa información? Que esa información, como decía al principio, lo que ha hecho es sostener esas desigualdades, ¿no? Porque, bueno, vosotras no tenéis derecho a opinar tanto como nosotros los hombres porque vosotras no habéis participado en lo social o no habéis participado. Entonces, y esto además es así desde la prehistoria, ¿no? Que ese es el gancho, ¿no? Que dice, claro, si esto ha sido así desde el principio de la humanidad, ¿qué vamos a venir nosotras a cambiarlo ahora? Bueno, pues que al principio no era así. Es una construcción posterior. Ahora, fíjate una cosa, Marga, en tu libro, a mí me encanta, cada uno, todo lo que Marga nos está explicando en este momento está plasmado en uno de sus libros, que son Cuentos de Mujeres de la Prehistoria. Y cada uno de los cuentos tiene 5 o 6 párrafos máximo, con un lenguaje muy cercano, como dije al principio. Y vienen acompañados de unas imágenes que son sumamente agradables, fáciles y muy coloridas de ver. Entonces, en esta manera de manejar, como dice Frida, la reacción de las personas que hemos sido mal informadas o mal contadas en la historia, Marga lo lleva de una manera muy suave y muy agradable. Dice así, por ejemplo, llevaban mucho tiempo caminando y en esa época del año hacía mucho frío. Además, Naya, que es la protagonista de esta historia, había metido el pie en un charco helado y ahora lo tenía empapado. Estaba claro que la mala suerte los acompañaba en esa expedición de caza. No vieron un solo animal en horas. Habían decidido subir a la montaña desde bien temprano porque llevaban varios días viendo grupos de vicuñas en esa dirección. Pero ahora parecía que se habían escondido. Y sigue la historia y salta otro párrafo y dice, de pronto a lo lejos vieron un grupo de vicuñas. Son tan bonitas, de color marrón claro rojizo. Tienen la mejor lana, la más suave y la que más abriga. Es tu turno, Naya, oyó decir. Y se le olvidó el frío que hacía y de que tenía el pie mojado. Se preparó y disparó. Naya vivió hace más de 9.000 años en lo que hoy es Perú, en un sitio de los Andes que se llama Huillamaya Paksá.
y el descubrimiento de su sepultura en ese lugar con todas sus armas cambió para siempre la idea que se tenía de las mujeres y la casa. Así de sencillo escribe, así de sencillo nos educa en un proceso de investigación que es sumamente complejo y que requiere de muchos estudios e investigaciones. Y luego las imágenes que las van a ver son espectaculares. Marga, ¿cómo se te ocurrió plasmar para nosotros el común denominador esta información, este cambio de historia a través de cuentos? Pues mira, cuando yo escribí el primer libro, que es Prehistorias de Mujeres, que es un ensayo para gente adulta, ¿no? Y ha tenido mucho éxito y estoy muy contenta con la repercusión que ha tenido. Entonces, desde la propia editorial me dijeron, quizás sería bueno, porque hay muchos libros sobre prehistoria, pero son más de proceso, no son contar historias, ¿no? ¿Por qué no intenta escribir un libro sobre historia de la prehistoria para un público infantil que luego ha resultado no ser tan infantil? No, ¿vale? Somos infantiles, los adultos somos infantiles. Sí, pero es nos que hablas al niño interior, nos hablas, claro, sí. ojo, porque además estás rescatando a la mujer en la prehistoria, es que yo me imagino que las mujeres eran las que contaban cuentos también. Sí, sí, porque nuestra forma de expresarnos históricamente ha sido mucho más la oralidad que la escritura, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotras no hemos tenido el acceso a la escritura, ¿no? Entonces, pues que me hace mucha gracia porque esos son cuentitos muy cortos, ilustrados por Claudia Capdevila, que es una ilustradora maravillosa. Claudia es maravillosa. Y la verdad es que hemos trabajado muy bien juntas y ha hecho un trabajo estupendo. Y el libro es tan bonito, gracias a Claudia. Pues todos esos cuentecitos cortitos, en los que se van explicando, de verdad, o sea, cada cuento, porque mi prioridad al escribir cada cuento es que cada cuento tiene un dato arqueológico real, tiene un dato científico. Yo parto de un dato científico. En ese caso, de la cazadora es su cuerpo en una sepultura con armas. O sea, que todo tiene, o sea, no hay nada que se ha inventado. O sea, ha inventado el relato, pero no la realidad del dato científico que cada uno tiene. Por eso yo insistía, es un libro que no tiene bibliografía al final, porque no la necesita, pero sí he intentado siempre poner el nombre del yacimiento arqueológico, porque así tú puedes buscarlo en redes, o sea, lo puedes buscar en internet, ¿no? Y puedes decir, pues me ha interesado este ejemplo, y busca el yacimiento que yo te pongo ahí, y tienes información desde los artículos científicos en los que yo me he basado para escribirlo, en la noticia del periódico. Hay muchos niveles, y tú ya puedes seguir explorando si quieres, pero por eso siempre pongo el yacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa con esto? Que es un libro de cuentos teóricamente para criaturas entre 6 y 12, 14 años, pero que vienen las mamás, los papás, las abuelas y te dicen, es que no sabes lo que estoy aprendiendo con el cuento. Claro, claro. Yo me imagino, si mi hijo estuviese pequeño, yo se lo estaría leyendo, pero mamá, tengo sueño, no importa, escucha. Pero mira, hay una experiencia muy bonita que hicieron en un pueblecito, en un club de lectura, ni siquiera un club de lectura, era un grupito de personas muy, muy mayores, personas a las que han accedido muy tarde a la lectura, ¿sabes? Y entonces, mujeres y hombres de edad muy, muy avanzada, ¿no? Que decían, es que es perfecto para esta gente, ¿no? Para la gente que no ha tenido acceso a una educación como el resto hemos podido tener por sus circunstancias vitales, ¿no? A lo mejor gente de 80 años de pueblos rurales de España, ¿no? Y ese grupito decía, es que nos sirve muchísimo porque da mucha información de una manera divertida y una manera que entra muy fácilmente, ¿no? Entonces, esa fue la idea de escribir el libro de cuentos, sí. Claro, y fíjate que hablas aquí de excavaciones arqueológicas, yacimiento del tiempo paleolítico, en la primera figurilla. Esta es otra de las historias que me encantó, la primera figurilla. Y habla, pues, por supuesto, de una manera bien fácil todo el viaje para que nosotros, el día de mañana, la que quiera, pues investigue al respecto, como muy bien lo explica Marga. Ahora, muy importante también es que tú tienes un acercamiento al estudio del cuerpo que es bien poderoso, Marga. Cuéntanos, eh, es que me encanta, yo creo que yo voy a irme, ¿dónde estás viviendo tú ahorita en España, Marga? En Granada.
En Granada, En al Granada. sur. Iremos en Granada, iremos para allá, porque yo te tengo que conocer y sentarme contigo y que con la cámara filmando de frente. Pero háblanos del cuerpo y cómo lo estás enfocando, porque nuestro trabajo, el de Liliana Prado, que está también dentro de lo que es este podcast de las mal contadas, es mucho el trabajo del cuerpo, la conciencia corporal, entender realmente el valor de nuestro cuerpo en sí mismo. Entonces, ¿cómo ves tú el cuerpo? Y Tere, que ella plantea que además el cuerpo de la mujer ha sido utilizado a lo largo de la historia como una ficha política. Entonces, yo estoy que quiero escuchar qué nos va a decir Marga. Sí, pues mira, esto viene, esta investigación, bueno, este contar el cuerpo viene porque hace unos meses la editorial me pidió un tercer libro, un segundo libro de ensayo, ¿no? Y entonces me puse a pensar, yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo otra vez, ¿eh? Yo lo había escrito una vez, digo, ya he escrito uno, yo no voy a ser capaz, pero bueno, se ve que sí he sido capaz. Eh, Me puse a pensar en qué me gustaría contar después de haber, porque Prehistorias de Mujeres lo que cuenta es el relato, ¿no? Cuenta la historia de por qué hemos llegado a ser, ¿no? Pues desde, pues esto, ¿no? El cuento donde no se nos ha visto, donde se nos ha negado, donde somos invisibles, contar más el relato, ¿no? Y aquí ya quería centrarme en un aspecto determinado. Y me parece que el elemento que más nos define a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres mucho más, es el cuerpo. El cuerpo, ¿por qué? Porque nosotras en la actualidad estamos absolutamente mediatizadas por nuestro cuerpo. A nosotras se nos dice lo que tenemos que pesar, lo que tenemos, cómo tenemos que vestirnos, si tenemos que ponernos tacones. Y además siempre lo hacemos todo mal, quiero deciros. Eh, si te pones tacones, Igualito. Si eres muy femenina y te gusta arreglarte y quieres, está mal porque deberías estar despeinada, descuidada, y si eres despeinada y descuidada, está mal porque deberías estarte cuidando. Es decir, que es como la maternidad, igualito lo vamos a hacer mal. eso es, eso es. O sea, si te pones tacones, porque te los pones, si no, porque no te los pones. Si te depilas, porque te depilas. Si no te depilas, porque no te depilas. Si te pones esta ropa, siempre, siempre estamos, o sea, siempre nos están mirando y observando. Entonces, a mí eso me interesaba como un instrumento político, ¿no? Porque no, se nos dice cómo, desde otros sitios se nos dice cómo debemos ser. Pero claro, ahí yo también me planteaba que eso nos genera a nosotras mucha, mucha frustración y nos genera muchas veces muchas incoherencias, porque claro, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo pintar el labio? Porque entonces ya no tengo, o ¿qué pasa? ¿Que me lo tengo que pintar? O sea, ¿sabes? Y siempre estamos expuestas a eso. Entonces yo, por eso lo primero que digo es, oye, seamos amables con nosotras mismas, que cada cual es como sea, y que es verdad que no vamos, si a ti te gusta ponerte un tacón, ¿por qué no te lo vas a poner? Pero que sepa que si te lo quitas tampoco pasa nada, ¿no? Esta es la idea, que seamos amables con nosotras mismas. Entonces, claro, como yo de lo que sé, de lo poquito que sé es de prehistoria, entonces yo digo, esto ha pasado en otros momentos históricos y me pongo a repasar ejemplos de la prehistoria y por eso ahí pues está el cuerpo cuidado, el cuerpo desnudo, el cuerpo vestido, el cuerpo enfermado, el cuerpo abstracto, ¿no? Me pongo a mirar sobre todo cuerpos de mujeres y qué información nos da y cómo han sido también ellas mediatizadas, cómo el cuerpo se ha utilizado desde la prehistoria como un instrumento político, ¿no? Eh, y salen muchos ejemplos. Lo que pasa es que vosotras que lo habéis leído los libros, sabéis que yo estoy haciendo constantemente un diálogo entre el presente y el pasado. Porque toda mi Exacto. intención es que yo no sé contar esto, sino es desde la contemporaneidad y desde dónde Claro. estamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces yo estoy haciendo constantemente un diálogo entre, ¿no? Por ejemplo, para hablar de esa transformación del cuerpo que muchas veces eh, se produce, hablo de los tacones y hablo de los tacones de Leticia, que es la reina de España, ¿no? Sí, Que ha tenido que, o sea, los tacones le ha producido una enfermedad en el pie, en el metatarso, y ya no lleva tacones. Y ella lo dice. O sea, yo tuve la oportunidad de estar con ella en una reunión que vino, y entonces una niña le había hecho un dibujo, le había pintado con tacones, y ella le dijo, ya no me pongo tacones por salud. Claro, fíjate, ¿no? Un elemento estético que ha provocado una transformación. Esto lo tenemos en muchas partes de la prehistoria, ¿no? Transformaciones craneales y que tienen que ver con el ideal de belleza, con el estatus social, con porque el ser, ¿no? Marga, hay que tener claro,
de que no importa qué época ni qué comunidad humana, hay estereotipos de belleza. No es que antes no los había, siempre los ha habido. Y si tú vivías en las nieves, tu estereotipo de belleza era totalmente distinto a las comunidades que vivían o viven en el desierto, que es totalmente distinto a las que viven en la selva, en las que viven en el trópico versus las que viven en otras partes del mundo. Hay aros en los cuellos, en las orejas, en el cuerpo hay tatuajes, pinturas, colores, los hombres llevan esto, las mujeres aquello, danzan de una manera o de la otra. Eso es inevitable. Hasta el feminismo, dependiendo de los movimientos dentro del feminismo, hay estereotipos de belleza aceptadas o no. Y eso es algo que todas tenemos que asumir. No está bien o está mal. De hecho, y esto es algo de lo que acabo de decir que yo lo comparto muchísimo en cuando me reúno con ciertos grupos de mujeres y les digo, cuando yo estoy dando clases de paridad de género, que es una certificación internacional, y les digo, si yo no soy libre en el feminismo, ¿dónde voy a ser libre? O sea, yo tengo que tener el derecho de ser la mujer que yo quiero ser y tener y cuidar mi cuerpo como yo lo quiero cuidar. No, no es que está bien o está mal. Lo único que sí es, ¿me genera daño o no me genera daño? ¿Me enferma o no me enferma? No es que está mal que la reina Leticia usara tacones. Es que los tacones le hicieron daño, punto. Pero hay otras mujeres que no le hace daño y ya está, que los usen. El punto es, ¿me hace bien o no me hace bien en mi cuerpo? ¿Estoy cuidando mi cuerpo cuando tomo esta decisión, sea maquillarme o no, vestirme de esta forma o no? No tiene que ver si es liberarse de lo que un movimiento, una religión, una generación, una época, una moda te dicta y al mismo tiempo decir, esta moda me encanta, esto que estoy viviendo en mi generación me sienta bien y quiero vivirlo y me siento bien así y no le hago daño a nadie ni me hago daño a mí. Ah, bueno, maravilloso. Seamos, Eso es, seamos. justo como lo estás diciendo. Yo, Seamos amables con nosotras mismas. yo te pregunto, Marga, ¿y en esa investigación viste si tenías más esa transformación hacia las mujeres que tenían que estar como más obligadas a cierto estereotipo de belleza o era igual para los hombres y las mujeres? No, a partir de que empieza, tú ten en cuenta que todo lo que nos pasa a través del cuerpo. Cuando las sociedades son igualitarias, tú manifiestas, sigues manifestando identidad a través del cuerpo, porque lo haces a través de pintura, lo haces a través de adorno, eso lo puedes hacer. Pero cuando empiezan a manifestarse las desigualdades, también se manifiestan a través del cuerpo. Entonces, Claro. por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que es como muy claro, ¿no? Eh, en todas las religiones, me da igual cuál sea, ¿vale? En todas las religiones, las mujeres, eh, y tú vas andando por la calle, y las mujeres van mucho más vestidas, tal y como cuenta la tradición, que los hombres, ¿vale? O sea, tú ves, nosotros somos las garantes de la cultura y por tanto, eh, las mujeres visten más acorde con su acervo cultural que los hombres, ¿vale? Y eso es así. O, por ejemplo, en algunos ejemplos que hay de cuando las mujeres se tatúan o se escarifican, ¿no? Que la escarificación es para pieles oscuras, ¿no? Pues cuando se tatúan o se escarifican, en las sociedades en las que eso lo tenemos documentado, las mujeres están mucho más escarificadas y tatuadas que los hombres. Nosotras somos las garantes de la cultura, de la tradición, del honor, de lo, ¿no? Y entonces eso también se manifiesta a través del cuerpo. Y eso lo estamos viendo. A partir del momento en el que hay desigualdad, empieza a manifestarse también esa desigualdad en el uso del cuerpo. Y nosotras estamos como mucho más eh, aculturadas que lo que están los hombres, que tienen más libertad para adaptar nuevas formas de vestir. Y sí, y es posible, sí, pero fíjate que yo una vez estaba escuchando una profesora de la Universidad de Barcelona, cuyo nombre no tengo por qué decir, donde ella estaba haciendo un recuento en el arte de cómo la mujer había sido abusada y manipulada por los grandes artistas, sobre todo los escultores y pintores, y cómo
pintaban a la mujer desnuda aquí, allá, las violaciones, la mujer subyugada en los brazos de un hombre, obligada a, raptada por, y la mujer desnuda, y la mujer desnuda. Y digo yo, ¿será que ella nunca ha visto el Adonis? ¿Será que ella nunca ha visto la cantidad de hombres que han tatuado completamente todos sus genitales, su cuerpo entero, de pie, Apolo, cualquiera de ellos, Zeus mismo, totalmente desnudos, que la cultura griega no solamente desnudaba a la mujer, de igual manera desnudaba al hombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso me encanta lo que tú trabajas, Marga, porque lo haces con mucho respeto a lo que es también el hombre. No lo estás en ningún momento criticando, ni rebajando, ni invalidando. Y es que el hombre también ha vivido su maltrato o su gloria a través de la historia. Y la mujer también pues ha tenido momentos donde se podría decir que también vivieron su gloria y que lo que estamos buscando es balancear, decir la verdad, cuando sí, cuando no, de qué manera sí, de qué manera no. Pero no podemos lanzarnos a pensar que la mujer siempre ha sido maltratada y los hombres siempre han sido glorificados, porque de ambas historias, ambos tienen sus dolencias. No, y lo Pero es que hermoso además, es sí. que lo No, hermoso no, es perdona, que Frida, para di tú. hablar del justo lugar de la mujer no hace falta descalificar al hombre. Mm. No, totalmente. A mí me gustan mucho los hombres. Quiero decir, no todos, pero hay muchos que me gustan. O sea, quiero decirte que no hay ningún problema. O sea, yo tengo un marido maravilloso, tengo amigos maravillosos. Hay hombres que no me gustan, claro, pero que no me tiene que gustar todo el mundo, igual que no me gustan todas las mujeres, ¿no? Pero quiero decirte con esto que también hemos construido, y esto es importante que lo sepamos, porque en algún momento, bueno, ya se están empezando a hacer estudios. Hemos construido también una idea de lo que es ser hombre, que también Sí. es muy perjudicial para ellos, porque le estamos diciendo que los hombres tienen que ser de esta manera y hemos contado solamente a los hombres que son de una determinada manera y hay muchos tipos de hombres, ¿no? Ya estábamos hablando de nuevas masculinidades y del nuevo papel de los hombres en la familia y de los hombres que cuidan, ¿no? Y hay muchos hombres que cuidan, bienvenidos sean, más necesitamos. O sea, no se trata se trata precisamente de que seamos capaces de huir de estereotipos. Es verdad que como los hombres son los que normalmente, en un 100% de los casos, han tenido más poder que las mujeres, claro, les importa menos porque como sigo teniendo el poder, me da igual que me estereotipes, porque yo sigo teniendo el poder. A nosotros no nos ha pasado eso, nosotras hemos estado en posiciones secundarias en la mayor parte de las ocasiones y por eso tenemos que decir, oye, ya vale, hasta aquí, no construyamos el relato solo con lo que soy yo, tú también tienes que pensar qué modelo de hombre eres, ¿no? Y no tienes que saberlo todo, ni tienes que ser rudo, ni tienes que... No, hay otros modelos de hombre que, 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 que tampoco hemos contado en la historia y que, bueno, ahora también se están empezando a contar, ¿no? De los hombres, claro, en la historia de los hombres, Marga, también podemos ver que cuando se hunde un barco se dice primero niños y mujeres y los hombres que se ahoguen. Y si viene un monstruo del espacio, que mira, hay que salvar a las mujeres y a los niños y los hombres y las mujeres fuertes hoy en día que se lancen a morir. Y uno dice, wow, los hombres son dispensables a lo largo de la historia patriarcal. El hombre iba a la guerra, moría, regresaba magullado, maltratado, mutilado, emocional, física, mentalmente, y sí, era horrible. El hombre era desechable y lo ha sido inclusive hasta el sol de hoy. En muchas sociedades sigue siendo desechable. Entonces, hay que ver la otra cara de la historia y dónde nos coloca eso a nosotras. Tenemos que reconocer la importancia de cada uno de los dos géneros para que vayamos mano a mano recuperando una historia en su justo lugar. Ahora, tú tienes aquí algo maravilloso y es que tú has recibido premios, unos premios bellísimos, del premio de Carmen de Burgos a la divulgación feminista de la Universidad de Málaga, tienes el premio de Granada de la Ciudad de la Ciencia y la Innovación, el premio de Clara Campoamor en su mención especial 2024 por su compromiso con la igualdad real de los derechos de las mujeres. Y me encantó el término real, igualdad real. ¿Qué quieren decir con la igualdad real? Pues mira, lo que queremos decir es que hay muchos lugares en el mundo en el que la igualdad legal
está consolidada. España es un país que tiene leyes y una legislación que es muy apropiada para lograr la igualdad. Pero las leyes, esa igualdad legal que tenemos los hombres y mujeres, muchos, no en todos los países del mundo, desgraciadamente, pero sí en muchos países del mundo, esa igualdad legal luego hay que ponerla en práctica para que sea una igualdad real. Es decir, tienes que aplicar políticas, por ejemplo, educativas, en las que, porque nosotros no solo nos tenemos que transformar nosotras, también se tienen que transformar los chicos, ¿vale? Que tienen que entender que no somos competencia para ellos, que somos compañeras, ¿vale? Entonces, eso se logra a través de la educación, se logra a través de la formación, se logra a través de un montón de procesos. Entonces, está muy bien tener leyes, son la base de todo, pero luego esas leyes hay que hacer que se cumplan, y hay que hacer que se cumplan no desde el punto de vista de lo punitivo, sino desde el punto de vista de lo preventivo. Es decir, ¿cómo podemos eliminar la violencia de género? Formando desde muy pequeñitos a niños y niñas para que la violencia de género no sea una opción. No se trata de poner el peso cuando ya se ha cometido el hecho, ¿no? El delito, sino vamos a prever que esto no tenga que suceder, ¿no? Vamos a hacer educación, entonces, en eso es en lo de la igualdad real, porque tenemos que seguir construyendo mucho conocimiento para que esas leyes se puedan llevar a la práctica, ¿no? Y que se consoliden como lo que son. Adecuar las leyes según la experiencia, porque muchas leyes pues tienen sentido en un momento y después generaciones más tarde se dice, mira, no está funcionando, vamos a cambiarla. Las leyes tienen que continuar su evolución, porque también podemos ver que hay muchas leyes que impulsan a la mujer a ser las que compiten con el hombre o las que maltratan al hombre, no porque la ley lo permita, sino porque la mujer puede manipular la ley a su favor para tener beneficios que agreden al hombre. O sea, hay mucho movimiento de conciencia que, como dice Marga, tiene que ver con la educación. No es solamente cómo yo, mujer, tengo mis derechos, es cómo yo utilizo mis derechos. Los utilizo para bien de quién, solo de las mujeres, solo mía, de los hombres y de las mujeres, de la sociedad, de mi religión, de mi mundo. ¿Cómo utilizo yo estos derechos para cuidar el planeta? ¿Cómo utilizo yo estos derechos para cuidar la divinidad o el concepto de divinidad? Entonces, la educación es clave. Una ley per se no es suficiente. Ayuda, marca una pauta, pero no es suficiente. Tenemos mucho que aprender, mucho en el camino. Nos encontramos en un momento como un paradigma evolutivo de alguna manera, Marga, en esa forma de, no solamente por leyes, sino en esa forma de recontarnos a nosotros desde el punto de vista hombres y mujeres para participar en una sociedad que sea más respetuosa unos con los otros, o esto ya se ha visto en otro momento, ha funcionado, o esto es un momento importantísimo que estamos viviendo con una oportunidad grandiosa de replantearnos una convivencia que sea mucho más sana para hombres y mujeres. De hecho, la mayor parte de nuestra historia de la sociedad humana hemos sido mucho más igualitarios que en la actualidad. Siempre, o sea, durante el paleolítico, las sociedades son muy igualitarias, de verdad, igualitarias de verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace todo, y no hay, tú puedes tener un poquito más de reconocimiento porque tengas una habilidad, pero da igual que sea un hombre o una mujer, pero por habilidad, no por tu género, no por tu sexo, sino porque simplemente tienes habilidad. Entonces, durante la mayor parte del tiempo las sociedades han sido igualitarias durante miles de años. El problema es que cuando llega la producción y llega el excedente y llega el capitalismo, ¿no? De ese capitalismo que hemos seguido desarrollando y empiezan las desigualdades, lo que hacemos es entender es que nuestro mundo no sería posible si no hubiera desigualdad. Y eso es un error, pero es lo que contamos, que nos hace falta ser desiguales para triunfar en el mundo, para que la sociedad siga existiendo. Y eso es un error, porque eso no es verdad. Durante miles de años hemos sido iguales. Cuando hablamos de patriarcado, vivimos en un patriarcado porque el poder por norma lo tienen los hombres, ¿vale? Eso no significa que no haya habido mujeres poderosas, significa que no han tenido el poder por norma. Lo contrario, lo que deberíamos hacer el matriarcado, no, porque el matriarcado también excluye, o sea, lo que tienen que ser sociedades igualitarias. Y eso ha existido a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo. Pero en lo de igualitaria, Marga y Frida, es muy importante que se sepa que no es a imagen y semejanza del hombre.
No, 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 claro que no. Igualitario en capacidades, oportunidades, porque como siempre decimos nosotros aquí en este grupo de las mal contadas, nosotras no queremos ser iguales a los hombres, nosotras queremos tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, que es otra historia. Eso Entonces, es. cuando hablamos de sociedades igualitarias, es de que soy yo capaz, sea hombre o sea mujer. Ahora, cómo yo me vivo el ser mujer y cómo ese hombre se vive el ser mujer y la comunidad a la que pertenecemos, las religiones, etcétera, eso va a marcar diferencias que nosotros podemos evolucionar o simplemente aceptar. Ahora, hay una cosa, Marga, que a mí me encanta de tu descripción de ti misma. En un momento dado leí que tú te autodenominas como detective de la historia. Ay, eso me encantó, que eres una detective. Me imaginé investigando como todos los detectives de las películas de televisión de policías, así, metiéndote entre vericuetos de los libros y de las excavaciones y las cuevas, tratando de encontrar la verdad, no el asesino, no, la verdad. Y eso me encantó, detective de la historia. ¿De dónde nació ese término? Pues mira, precisamente está en el de cuentos porque yo tenía que explicar a los niños y a las niñas qué era ser una arqueóloga, ¿no? Porque yo tenía que explicar, porque esto es muy importante, o sea, cuando hacemos divulgación no solo tenemos que contar los resultados de la investigación, sino que también tenemos que contar cómo es el proceso por el que llegamos a esos resultados. ¿No? Me gusta explicar mucho por qué sabemos lo que sabemos, que yo no me he levantado esta mañana y he dicho, vale, esto es así. No, yo me lo he currado, me he ido al campo, he excavado, he hecho analítica, he hecho entonces, claro, yo decía, ¿con qué me puedo comparar? Y yo que además soy una lectora de novela negra, porque me encanta la novela negra, digo, pues soy como una detective. Ellos, la policía y no obtiene pruebas de una determinada manera y yo la obtengo de otra, ¿no? Y tenemos que encontrar qué pasó, ¿no? El qué pasó. Y entonces, por eso sí, entonces quería explicar que yo soy como una detective que va, que analiza pruebas, que mira huellas, que coge residuos, y con eso lo que hago, en vez de contar la historia de lo que pasó ayer, pues cuento la historia de lo que pasó hace 5.000 o 6.000 años, sí. Sí, y cuenta esas historias, ya vamos a ir cerrando, a través de, por ahora, 3 publicaciones maravillosas. Prehistoria de mujeres, es una de ellas. La otra es Prehistorias, cuentos de mujeres que forjaron el mundo. Y 3, lo que el cuerpo nos cuenta. Y pues, por supuesto, vendrán más que ella ya nos comentó. Y ella se autodenomina como no solamente esa detective, sino una detective de la importancia del papel de las mujeres y la infancia. Y la infancia en las sociedades prehistóricas. Eso es maravilloso, me encanta. Marga, nos gustará muchísimo tenerte con nosotras en vivo el día que yo regrese a España. Frida vive allá en España, Giliana también vive en España, que son mis compañeras de podcast. Así que la única que falta que regrese y pase un tiempo allá con personas maravillosas como tú, soy yo. Entonces, cuando yo vaya, queremos ir y sentarnos contigo personalmente, un cafecito juntas, las cámaras, y conversar más y más sobre estos temas. Pero vamos Perfecto. ahora a que digas unas palabras y ese mensaje que le quieres dar a esas mujeres y niños, niñas y hombres con respecto a esta prehistoria que está siendo reescrita. Pues bueno, yo quisiera sobre todo agradeceros a vosotras que hayáis dado la oportunidad de contar estas cosas, ¿no? A mí lo que me gustaría que la gente, con lo que la gente se quedara es que no hay que quedarse solo con la primera versión que te cuente, ¿no? Que no hay que quedarse solo con esos dibujos animados o con que hay que ir más allá, porque nuestra historia, nuestra prehistoria, esa historia en la que forjamos lo que somos, es riquísima, es diversa, hay muchas alternativas sociales, hay un montón de variables y un montón de diversidad en todas las sociedades. No podemos ver esa prehistoria en blanco y negro o en sí es o no, hay grises, hay gente haciendo otras cosas, y que ahí está la base de lo que somos. Porque desde que empezamos como seres humanos, lo que hemos hecho es intentar sobrevivir, dignificar nuestra vida, conseguir el bienestar, y eso lo hacían también hace 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 y 40.000 años. Y eso es lo que somos, todo ese trayecto. Y que nos importa el presente, lo que pasó en el pasado.
nos importa, porque si lo conocemos bien, si nos interesamos, si indagamos, vamos a ver que muchas de las cosas que aún nos están rondando en la cabeza y que nos hacen sentirnos de una manera u otra, no tienen ningún fundamento. Y por tanto eso nos hace más libres, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Así es. Hermoso. Gracias, Marga. Es Yo estoy que, agradecida a toda esta divulgación de medios que nos permitió conocerte a través de Instagram y lograr tener este momento, porque desde que te conocimos ha sido como que, wow, alguien que habla nuestro idioma, alguien que está consiguiendo las respuestas que estamos buscando. Así que gracias, Marga, por todo tu trabajo. Gracias a vosotras así siempre. es. Una única historia no es suficiente, tenemos que investigar, aprender, redescubrir, resignificar todo lo que nos han enseñado, no solamente en la historia, sino a nosotras, las mujeres como mujer. Nuestras religiones, nuestras creencias sociales, políticas, financieras, tenemos que aprender muchísimo, gente bellísima que nos acompaña. Y mientras aprendemos más, muchísimas gracias por ser parte de este podcast, Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer. Gracias a Women for Solutions, es Marketing 360, por crear este espacio, permitir que este espacio exista. Por supuesto, Gillana Prado y Frida Ayala, que nos juntamos en esta aventura de unirnos con autoras y algunos autores varones también sobre esta otra manera de entender la historia de la mujer. Los esperamos, síganos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas, sus temas, de preferencia, anótenlos, compártanos con nosotros porque estamos aquí para escucharlos a ustedes también. Gracias y nos vemos en el próximo episodio que va a ser igual de interesante.